La búsqueda de la eternidad es algo que siempre se ha preguntado el ser humano. ¿Será posible vivir eternamente? Bueno, sobre este asunto hablamos en esta ocasión con el escritor, excepcional escritor Jesús Benítez, aquí en vuestro programa Se Buscan Locos por la Cordura. Pues siempre es un verdadero placer tener con nosotros bueno, es un invitado porque lógicamente le hemos invitado una vez más, pero es un amigo y forma parte, siempre lo he dicho, forma parte un poco de este programa, del Se Buscan Locos por la Cordura. Y hablamos, por supuesto, del excelente escritor, de nuestro amigo, vuelvo a repetir, Jesús Benítez. Jesús, hacía un montón de tiempo Sí. que no compartíamos un poquito de nuestras charlas, ¿no? Claro, es que con esto del COVID, del desgraciado COVID, pues hemos tenido que estar sin mucho contacto. Pero vamos, yo encantadísimo de estar con vosotros y especialmente de conversar contigo de los temas que tú quieras. Bueno, a pesar del COVID y a pesar de todas estas historias por las que hemos pasado y seguimos en cierta manera pasando, ¿no? Vemos que tú no paras, ¿eh? Lo último que has hecho es este libro, ¿no? Historias con mi abuelo Andrés. Sí, esta es una obra que he publicado precisamente durante el periodo de COVID, que me la ha publicado Célebre Editorial, que estará en la Feria del Libro de Madrid estos días. Y estos días también se va a presentar otra obra que se titula El viaje imaginario, que es un libro muy reflexivo. El viaje imaginario. No me digas, lógicamente, todo, porque no va a dar tiempo, pero un poquito, ¿de qué va ese libro? El viaje imaginario. Bueno, el viaje imaginario, como he dicho, es un libro reflexivo. Se desarrolla durante el periodo del COVID, en el que no pudimos tener movilidad, y entonces el protagonista decide realizar unos viajes imaginarios, en este caso en diferentes trenes del mundo, y en cada uno de los viajes reflexiona sobre temas que nos afectan a todos profundamente. Bueno, ¿cómo se pueden conseguir, en este caso, por ejemplo, tu último libro, Historias con mi abuelo Andrés, que son vivencias tuyas con tu abuelo, lógicamente? Sí, ¿no? este se desarrolla, son vivencias entre un niño de 6 a 10 años, en los años 60 en España, periodo muy especial. Un periodo, sí. Y bueno, realmente como un abuelo abre a la vida a un chaval de esa edad, sobre diferentes temas, para que descubra el mundo en el que está empezando a vivir, y es emotivo, es alegre. Además, este libro he tenido la fortuna de que me lo ilustre un ilustrador estupendo, que es Marcelino Cortés, con unas ilustraciones preciosas también. Sinceramente, te lo iba a comentar. La portada es preciosa. Bueno, eso es el buen hacer de la editorial, de Célebre Editorial. Pues lo que es la portada me encanta. Y luego las ilustraciones interiores, ¿te refieres? Sí, me refiero a las ilustraciones interiores, que son todas muy ajustadas a cada uno de los temas que se tratan. Es un libro que, aunque se desarrolla en los años 60, es optimista. Pretendo con él dar fuerza, dar siempre esperanza, dar sentido a la existencia en todos sus diferentes aspectos. Bueno, y para conseguirlo, un medio es a través de la editorial, ¿o cómo nos...? Se puede pedir a cualquier librería, pero se puede adquirir vía online a la propia editorial, a Célebre Editorial. Se entra en la página web y se adquiere sin ningún problema. Pues ya sabéis, Historias con mi abuelo Andrés, de nuestro amigo, el escritor Jesús Benítez. Bueno, Jesús, después de que nos has comentado un poco, hemos hablado un poquito sobre este libro tuyo, vamos a hablar un poco sobre un tema que tú y yo en alguna ocasión hemos dicho que teníamos que hablar, ¿no? Que es precisamente, bueno, yo lo decía en la entradilla, es un tema que en todas las culturas o durante todos los tiempos el ser humano se ha planteado, que es la vida eterna, la eternidad. Cuando hablo de eternidad me refiero a eso, a poder vivir para siempre. Porque ese es el concepto que tú tienes cuando se habla de vida eterna, ¿o no?
Porque yo sé cómo eres tú para... Bueno, cuando se habla de eternidad, hay que distinguirla de la trascendencia. Es decir, el Homo sapiens, el ser humano, porque no nos olvidemos que somos Homo sapiens, y que incluso en nuestro periodo de nacimiento, de alguna manera, exterminamos, o por las razones que fueran, desaparecieron los hombres de Neandertal. Desde el inicio, siempre el Homo sapiens ha buscado sentido a esa eternidad. Pero según ha ido evolucionando, lo cierto es que se confunde mucho lo que es ese deseo de eternidad con ese deseo de trascendencia. La realidad es que en el proceso de evolución ya no del Homo sapiens o del ser humano, sino de todos los seres vivos, el input de la propia evolución de la naturaleza lleva a una voluntad de eternidad o eternización vinculado a la trascendencia. Lo vemos en todos los diferentes descubrimientos científicos que acreditan nuestro deseo de que nuestros genes sigan manteniéndose en el transcurso del tiempo, y eso de hecho nace desde el mismo momento en el que tenemos un impulso reproductivo. Nosotros deseamos una permanencia, que el hecho de la muerte no signifique una extinción plena de los elementos básicos de nuestra existencia. Y eso, al fin y al cabo, es una búsqueda de la eternidad, que si lo unimos a lo que estoy diciendo, a la trascendencia, ya no se pretende solo esa eternidad bajo un punto de vista evolutivo e intelectualizado, sino también se pretende con la trascendencia dejar algo en el camino trascendente, ¿no?, que sea útil para determinadas generaciones futuras, ¿no? Explícame, Jesús, un poco, porque te estoy escuchando hablar deseo de trascendencia y evolución a la par. ¿Cómo se puede tener...? Primero defíneme para ti eso de deseo de trascendencia, ¿a qué te refieres? ¿Yo lo llamo deseo de vivir o no? Deseo de permanencia, deseo de utilidad, es decir, el hecho de que el ser humano, el Homo sapiens, tenga un periodo temporal de subsistencia, la voluntad es que no quede ahí, es decir, que ese periodo tenga trascendencia, es decir, que tenga una continuidad. Y que tenga un porqué. Y que tenga sentido, y que tenga un sentido, digamos, favorable para las generaciones futuras. Es decir, que el hecho de que, bajo un punto de vista genético y evolutivo y reproductivo, el ser humano pues deje hijos, nietos, bisnietos, significa que bueno, pues que esos seres vivos de alguna manera trasciendan la experiencia vital de sus ancestros, ¿no? Ya, te entiendo. Bueno, de hecho, lo que tú comentas lo han comentado algunos investigadores, ¿no? Hay algunos investigadores que dicen que eso es precisamente el hecho de por qué morimos. Hablan de los genes. Hay unos genes que son buenos, unos genes que son malos, genes, los llaman genes letales, genes semiletales. Los genes letales son los que te matan y los semiletales los que no te matan, pero te perjudican en cuanto a tu salud, ¿no? Y entonces estos investigadores lo que tratan de explicar es un poco eso, ¿no? Que tenemos que morir para que los demás puedan seguir viviendo, algo así, hablan de... Bueno, realmente hay que tener en cuenta que tenemos que partir, bajo mi humilde punto de vista, de que la perspectiva que tiene el ser humano sobre su propia realidad en muchos aspectos parece que no coincide con la realidad evidente. Y luego, por otro lado, la vida de un ser humano es como un pestañeo. Es decir, cuando estamos hablando del surgimiento del Homo sapiens, estamos hablando de 30.000 años, estamos hablando de periodos temporales gigantes, bueno, 30.000 y más años. Estamos hablando de periodos temporales inmensos. Sin embargo, ¿qué es una vida? ¿Qué son los años de subsistencia de una persona? Una neblina. Es un pestañeo, simplemente. Una neblina. Entonces, claro, hay que situar cada cosa en su lugar, pero lo cierto es que el conjunto de los pestañeos
es lo que permite ver. Es lo que permite ver. Entonces, claro, por eso ese deseo de eternidad, ese deseo que va más allá incluso de trascendencia, ¿no? Porque una cosa es que los científicos ahora pretendan que la ciencia pueda permitir que la longevidad del ser humano se extienda durante un periodo mayor de tiempo y que pueda existir esa voluntad de eternidad, y otra diferente es lo que he dicho antes, esa voluntad de trascendencia, de utilidad, de significado, ¿no? Incluso más de significado que de utilidad, porque hay significados que no necesariamente son del todo útiles, sino que lo que busca el sentido de la existencia es, bajo mi punto de vista, buscar elementos de conexión con la belleza, con una evolución que esté coordinada con todo el medio en el que se vive, ¿no? En el New York Times, el 28 de septiembre del 97, publicaba este artículo. El artículo llevaba por título "Ellos quieren vivir". Ellos quieren vivir. Y en él se citaba un investigador que dijo estas palabras: "Verdaderamente creo que podríamos ser la primera generación que viviera para siempre". ¿Qué opinas sobre estas palabras? Bueno, yo creo que sí, hay varios científicos divulgadores que están transmitiendo que los avances científicos podrían permitir avanzar mucho en la longevidad del ser humano. Pero por una parte, en la misma línea de lo que antes comentaba, es decir, yo preguntaría, ¿en qué periodo de tiempo el ser humano ha evolucionado realmente bajo un punto de vista científico, tecnológico, como el que estamos viviendo ahora? ¿100 años? ¿80 años? Sí. Pues lo que decíamos antes, es un pestañeo. Es decir, ¿qué puede pasar con la longevidad del ser humano dentro de 500 años? Si este proceso de evolución científica sigue, que puede que no siga, pero pongamos que sigue, ¿qué puede pasar con el ser humano dentro de 500 años? Parece que todo indica, con lo cual puedo estar perfectamente confundido, que el paso siguiente probablemente sea dejar de ser menos humanos. Y eso es algo que preocupa, ¿no? Es decir, que seamos transhumanos, de tal manera que toda la robótica, los elementos tecnológicos relacionados con la informática y la biotecnología, que sean los que vayan permitiendo que el ser humano tenga una mayor posibilidad, si no de eternidad, sí de una mayor longevidad. Y también podemos llegar a lo que se denomina existencia poshumana, ¿no? Todo esto suena muy de ciencia ficción, pero lo cierto es que en este periodo, pensemos en los últimos 50 años, por ejemplo, cómo era la sociedad, por ejemplo, en nuestro país, qué elementos tecnológicos se utilizaban en nuestro país, en los pueblos, en las ciudades, y qué elementos tecnológicos estamos utilizando ahora como totalmente integrados en nuestra actividad ordinaria. No, estoy totalmente de acuerdo contigo, efectivamente. Yo recuerdo cuando escuchábamos música en un cassette, por ejemplo. Yo recuerdo cuando las cuñas en radio eran un pedazo de cinta así, como los de VHS. Entonces, para poner una cuña que duraba 20 segundos, tenías que coger, pum, y meter el cartucho. Y ahora, sin embargo, está todo en una nube. O sea, es increíble el avance de la ciencia en ese aspecto y en muchos otros, totalmente de acuerdo. Lo que pasa perdón. No. No, lo que pasa es que eso significa que ahora somos más libres que antes. No. Yo creo que no. No, pero centrándonos un poco en el tema, Jesús, ¿crees tú que al final, es una pregunta que lógicamente tú no eres adivino, ¿no? Pero ¿tú crees que algún día la ciencia podrá conseguir erradicar la muerte? Hombre, si el ser humano, bajo un punto de vista biotecnológico, se integra con la robótica, yo no descarto nada. Es decir, cabe la posibilidad de que el ser humano deje de ser imprescindible, que sea prescindible, e incluso que el cerebro
informático supere, que ya lo supera en muchos aspectos el cerebro humano, supere esas utilidades humanas. Entonces, bajo ese punto de vista, no digo que pueda llegar a extinguirse la especie humana, ¿no? Pero al menos cambios sustanciales sí se van a producir, y de hecho ya estamos empezando a ver cómo cambia la sociedad significativamente bajo un punto de vista tecnológico, de tal manera que los trabajos de toda la vida han dejado de existir, esas utilidades de las que hablo ya no son útiles porque hay otros servicios y otras actividades que los superan con creces. Es decir, sí cabe la posibilidad futura de que se llegue a erradicar la muerte mediante la ciencia. Básicamente, sí, puede ser. Es que erradicar la muerte me parece quizás muy una afirmación muy difícil. Contundente. Es muy difícil. Más que erradicar la muerte es transformar la vida, que es distinto. Es decir, que la vida no sea tal y como la conocemos, que sea de otro modo, ¿no? Eso ya lo está haciendo la ciencia. Eso no hace falta irnos a un futuro. Claro. Al fin y al cabo, tú lo decías hace un momento, la vida no es lo mismo ahora gracias a la tecnología que hace X años, ¿no? Claro. Eso ya está ocurriendo. Pero yo voy un poco más allá, yo voy a eso, ¿no? De hecho, ahí, volvemos a repetir, hay muchos científicos que dicen que sí, que puede llegar a ser posible, ¿no? Estudiosos del tema afirman eso, que el progreso tecnológico permitirá acabar, pues si no con la muerte, con el envejecimiento, que al fin y al cabo van de la mano, ¿no? Hombre, hay cosas porque la principal causa de muerte es el envejecimiento. Es que el envejecimiento, si es analizado como una enfermedad, ¿por qué no va a tener tratamiento? Es decir, si realmente el envejecimiento es una enfermedad, pues tendrá tratamiento. Y la ciencia, la biotecnología, permitirá probablemente subsanar muchos de los problemas médicos que actualmente genera el envejecimiento. Pero hay cosas que llaman la atención. Por ejemplo, nosotros partimos de que el ser humano funciona por la actividad cerebral, ¿no? Y la actividad cerebral está conformada por las neuronas, ¿no? Ya se ha demostrado científicamente que el corazón tiene neuronas. Esa afirmación que nosotros hacemos habitualmente y que es popular, que cuando tenemos un sufrimiento decimos, es que me duele el corazón. Cosas de ese tipo, es que ya no estamos hablando de que el cerebro pueda ser traspuesto a un elemento tecnológico y que, digamos, esas funcionalidades biológicas que se deterioran con el envejecimiento sean sustituidas por elementos tecnológicos. No, es que hay órganos del cuerpo humano, como el corazón, que resulta que tienen neuronas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es decir, por ejemplo, este hecho, aunque quizás me desvíe un poquito de lo que estamos comentando, este hecho, ¿qué significado tiene con un trasplante de corazón? Porque si el corazón tiene neuronas y una persona le trasplantan el corazón, están integrándole neuronas de otra persona diferente. Es decir, lo cierto es que el transhumanismo parece que en un periodo determinado o indeterminado de tiempo se va a producir, está iniciándose, y el poshumanismo es lo que hay que evitar. Bueno, pues con el transhumanismo o el poshumanismo tenemos que ir a publicidad. Pero yo antes de ir a publicidad te voy a dejar una pregunta en el aire para que tú me la contestes a la vuelta de la publicidad, que es, yo sé, de hecho estás hablando en el programa, como muchas veces, de la evolución. Y has comentado también el deseo de vivir, que eso es algo inherente en el ser humano. Bien, ¿cómo se puede conjugar evolución y el deseo de no morir? ¿Cómo se pueden conjugar esos dos términos? No me contestes ahora, ¿vale? Vamos a un corte publicitario y a la vuelta me comentas, ¿vale? Venga, corte publicitario y seguimos aquí, por supuesto, en Se Buscan Locos por la Cordura.
Bienvenidas, soy la doctora Beatriz Calvo de Mora, directora de las clínicas Intima Healthcare. Intima Healthcare es tu clínica, una clínica para la mujer, una clínica de mujeres para mujeres, en la que abordamos de forma profesional y totalmente íntima todas tus necesidades. Es fundamental invertir en nosotras, porque si estamos bien, vamos a dar más a los demás. Tenemos que sentirnos seguras, no podemos ir por la vida con inseguridad. Y en Intima Healthcare damos salud y bienestar a nivel íntimo. Cuando llegado a la época de la menopausia sientes sequedad vaginal, dolor en relaciones sexuales o incontinencia urinaria, ven a Intima Healthcare. ¿Estás embarazada? ¿Quieres tener un buen posparto? Te preparamos para ello. Así que no lo dudes, es tu clínica. Somos mujeres para mujeres. Y no te vas a arrepentir. Invierte en ti, te lo mereces. Yo os invito a mi casa a que vengáis a probar los platos de cuchara tanto fines de semana como a diario y los pescados que tenemos para que veáis que no exagero nada y en casa Aparicio se come de vicio. Pues como es lo usual cuando me reúno con mi amigo Jesús Benítez y tocamos algún tema, siempre temas complicados pero muy bonitos, como es este de si la eternidad es algo de locos o de cuerdos, locura o cordura, pues el programa se me hace extremadamente corto y más corto se me va a hacer si sigo hablando. Jesús, te dejé una pregunta, dejamos una pregunta en el aire antes del corte publicitario y es ¿cómo se puede conjugar la evolución en la cual tú crees, lo tengo clarísimo porque te conozco muy bien, y el deseo de vivir? ¿Cómo encaja eso? El deseo del ser humano en vivir y la evolución. Bueno, la evolución realmente lo que demuestra es un deseo de vida. Es decir, la evolución jamás se produciría si no fuera por el impulso de la supervivencia. No habría evolución. Y además, bajo un punto de vista de desarrollo de las diferentes especies, se ve que el deseo de supervivencia, es decir, el deseo de vivir, es lo que permite la transformación de las diferentes especies y la adaptación al medio que en cada momento les toca vivir, ¿no? Ya sé que hay otras opiniones al respecto, pero es verdad que la supervivencia es deseo de vivir y la evolución es la demostración de que tiene sentido esa supervivencia y a la inversa, ¿no? Es decir, evolución sin supervivencia no tendría sentido y supervivencia sin una evolución tampoco. Bueno, yo cuando hablamos de evolución, defíneme en pocas palabras para ti qué es la evolución. Bueno, un proceso natural de adaptación al medio. Es decir, los seres vivos en el transcurso de los marcos temporales que antes hablábamos tan extensos e inmensos, se ha ido adaptando y ha ido generando diferentes formas de vida, ¿no? Y eso es la evolución. Para ti evolución es que estamos aquí por el azar. Bueno, eso es más profundo de lo que parece. A grosso modo, simplemente a grosso modo para ver dónde voy yo con la pregunta, ¿no? O sea, si estamos aquí por el simple hecho del azar, ¿cómo se puede conjugar ese deseo que todos los seres humanos tenemos, al cual tú aludías, y yo estoy de acuerdo, de si estamos aquí por el azar,
puro y ciego, ¿por qué tiene el ser humano ese deseo de no morir? No, lo que pasa es que yo creo que la evolución también pasa en la adaptación del pensamiento que uno tiene, ¿no? Es decir, uno puede pensar determinadas cosas en un momento determinado y según se investiga, se aprende y por conducto de la experiencia se van consolidando conclusiones. Yo no me atrevería a decir que estamos aquí por el azar. Es decir, ya sabes que existen las teorías deístas que parten de un diseño supremo. Del cual hemos hablado en muchas ocasiones. Del que hemos hablado en muchas ocasiones. Yo soy más partidario de Fled, ¿no? Lo que decía Fled. De Anthony Fled. Soy más partidario de que parece que pudiera haber un diseño. No sabemos pues me cómo. Estás dejando nubilado ahora mismo. Sí, Jesús. sí, puede ser. O sea que no será porque nos hemos juntado en varias ocasiones, porque tú sabes cómo fue precisamente la historia de Anthony Fled. Sí, perfectamente. Él sabes que al final de todo al final de su vida prácticamente ya escribió un libro que decía Dios existe. Sí. No me digas que tú ahora opinas como él. No, yo no me atrevo a decir tan rotundamente Dios existe. Yo sé que nosotros opinamos en eso de forma diferente, pero no me atrevo tampoco a decir que estamos aquí por el azar. ¿Por qué? Porque, vuelvo a decir, mi humilde punto de vista, es que no tenemos ni elementos, ni medios, ni capacidad para poder hacer afirmaciones tan rotundas, ¿no? Es decir, nosotros podemos analizar diferentes opciones para intentar entender el mundo en el que vivimos y el porqué, pero lo cierto es que no podemos dar conclusiones absolutas en ese punto, ¿no? En ese punto no podemos dar conclusiones absolutas. Sí es cierto que si hay alguna conclusión absoluta es que no somos al día de hoy capaces de darla, ¿no? Es decir, yo insisto, no me atrevo a decir que estemos aquí exactamente por el azar. Por el azar. Bien, entonces sí crees en el diseño. ¿Perdón? Sí crees en la teoría del diseño, algo que a día de hoy la ciencia no ha podido eliminar, o sea, no ha podido con ello, vaya. Yo no me atrevo tampoco a decir que crea en la teoría del diseño. Yo pongo sobre la mesa esa teoría, y esa teoría tiene, como cualquier teoría filosófica o científica, tiene elementos a favor y elementos en contra. Bueno, a favor tiene una lógica contundente. A favor tiene datos significativos, pero no me atrevo... Bueno, eso es un eufemismo, lo de datos significativos me parece a mí, pero bueno, para centrarnos un poco en el tema que estamos. Bien, yo creo, la evidencia científica también, que a ti te gusta mucho hablar de la evidencia científica y lo veo bien, que el mismo cuerpo demuestra que estamos hechos para vivir para siempre, ¿no? Por ejemplo, los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos de la sangre pues se reponen una vez cada 4 meses, por ejemplo, ¿no? Hasta que dejan de hacerlo. Bueno, pero lo que sí es cierto es que constantemente hay muchas células de nuestro cuerpo que se reponen. O sea, durante un periodo vital, pero no para vivir para siempre. Claro, es que eso es lo que preguntan los científicos. ¿Por qué dejan de renovarse esas células? Porque parece ser que en las condiciones adecuadas esas células deberían de renovarse constantemente. Hombre, hay una... Lo que pasa es que en este momento no recuerdo la especie en concreto, pero hay un animal marino que... Sí, una medusa. Hay una medusa, por ejemplo. Que tiene una capacidad de pervivencia aparentemente permanente, ¿no? Y se está trabajando intensamente para descubrir cuáles son las razones por las que su periodo vital es continuado, no es limitado. Al día de hoy es una evidencia que el Homo sapiens, como todos los digamos, seres vivos que están en nuestro medio en general, tienen un periodo vital. Por lo tanto, sí es cierto que la complejidad y la maravilla de los cuerpos y elementos que conforman los seres vivos demuestran que
que están hechos para eso, Para vivir. para vivir. Para vivir. Pero también es cierto que imaginémonos que no existiera la muerte. Es que si no existiera la muerte sería terrible. No, ese es otro tema que podemos también tocar y podríamos hablar sobre eso. Pero fíjate que frases que van un poco a colación de lo que estamos hablando, ¿no? Dice: reponemos las células que revisten el interior del intestino una vez cada pocos días, las que revisten el interior de la vagina y de la orina una vez cada 2 meses, los glóbulos rojos de la sangre una vez cada 4 meses, y este mismo estudioso concluyó: la naturaleza nos desarma y nos vuelve a armar todos los días. ¿Tú te has para pensar eso? La naturaleza. Pero es que es un sistema de protección. Bueno, el copyright se lo dan a la naturaleza, en fin. Nos desarma y nos vuelve a armar todos los días. Eso es una maravilla. Sin ninguna duda. Lo que pasa que eso es un sistema de preservación. Es decir, si se está produciendo todo ese proceso de diferentes procesos de renovaciones, es precisamente para sobrevivir, porque cada uno de esos procesos cumple una determinada función. Hay que tener en cuenta... Lo acabas de decir, para sobrevivir. Para sobrevivir. Esa es la idea, de que claro, el cuerpo, y perdona que te corte, el cuerpo, cuando uno lo estudia, los estudiosos que se dedican a estos temas se dan cuenta de que el cuerpo está hecho para vivir, para sobrevivir. Sin ninguna duda, pero durante un periodo vital. Claro, por eso siguen buscando, pero no de ahora, el famoso elixir de la eterna juventud. Eso es una búsqueda que no viene de ahora, eso viene de siempre. Incluso sabemos que personas fallecidas en este momento están congeladas. La criogenización. Efectivamente, están congeladas o bien cerebros o bien cuerpos, con la pretensión de que en un próximo futuro sea posible. Eso sí que es un problema. Darle vida. Eso sí que es un problema. Pero eso, yo sinceramente, me cuesta significativamente creer en la viabilidad de esa fórmula. Sin embargo, invirtiendo esa cuestión, se está trabajando con muchísima intensidad en la creación de un cerebro informático. Porque no nos olvidemos que la informática, mientras el Homo sapiens, el ser humano, sea necesario para que la informática no se autorreplique, sino que necesite de alguna manera la intervención humana, pues bueno, ocupa un determinado espacio. Pero se está creando un cerebro informático. Si informáticamente, digamos, el elemento, el cuerpo informático que se cree, es capaz de autorreplicarse y no necesita la intervención humana, entonces ya estamos entrando en ese transhumanismo y más aún, en ese poshumanismo. ¿Sabes cómo llamó un biólogo molecular al cerebro? Al cerebro humano. Estoy hablando de James Watson. Llamó a nuestro cerebro lo más complejo que se ha descubierto en el universo. Lo más complejo que se ha descubierto en el universo. Y un neurólogo dijo que en ninguna parte del universo conocido existe nada que se le parezca siquiera remotamente. Si entramos en ese terreno... No, es simplemente... tú me estás hablando de un cerebro informático y tal y cual. Sí. Pero es que el cerebro que poseemos los seres humanos ya... mira lo que dicen. Sí, es enormemente complejo. Pero no nos olvidemos que la acumulación de partes no es el todo. ¿Ya? Eso es muy importante. Es decir, la acumulación de partes, el todo, aunque esté formado por partes, no es la acumulación necesariamente de las partes, es otra cosa. Sin las partes no podría existir, pero es otra cosa. Ya, te entiendo. Eso por una parte. Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta qué papel, que también hay otro área de investigación muy importante y que está condicionando nuestras vidas, de la que hemos hablado en alguna ocasión, que es todo lo relacionado con los algoritmos. Hasta ahora... A lo cual tú eres muy afín. Sí, soy afín, curiosamente afín, porque a mí todo lo que sea ciencia y humanidades me interesa. Pero lo cierto es que los algoritmos están cambiando nuestra vida, son los que están generando ese cambio tecnológico del que estábamos hablando. Sin los algoritmos eso no se produciría. Está claro. Y se va a producir muchísimo más. Pero es que ya hay avances de investigación importantes respecto a los algoritmos biológicos. Y eso es muy preocupante, porque si el
cuerpo humano y el funcionamiento del cerebro está guiado por un sistema algorítmico, eso significa, en gran medida, en lo que es actividades mecánicas, no tiene especial trascendencia, porque mueves los ojos de modo automático, tu corazón late automáticamente, en fin, no porque tú quieras o respiras automáticamente. Si te quedas para aguantar la respiración, no aguantas mucho tiempo. Pero lo cierto es que si biológicamente funcionamos con algoritmos bajo un punto de vista cerebral, es que el problema es que no somos libres, porque todo lo que decimos es pura matemática. Qué interesante lo que acabas de decir. Fíjate qué interesante lo que acabas de decir. Si funcionamos a base de algoritmos, no somos libres. Claro. Qué interesante lo que acabas de decir. Es que no lo seremos, porque seremos un resultado... ¿Y cómo podemos ser más felices? ¿Siendo libres o no siéndolo? Si somos libres o no lo somos. Hombre, yo creo que sin duda siendo libres. El ser humano... Claro, estamos hablando del ser humano. Y la grandísima mayoría de los seres vivos. Es decir, es que la libertad es algo también que forma parte y que es consustancial a la propia existencia. El cuerpo, hablando de la eternidad y demás, tú acabas de mencionar algo muy importante. Has dicho que abrimos los ojos. Lógico. Si no abrimos los ojos y los cerramos, ¿qué ocurriría con nuestros ojos? Se secarían y no podríamos ver, o sea, nos quedaríamos ciegos. Es necesario para la vida, lógicamente. Claro. Tú estás aludiendo a los algoritmos, ya sabes mi opinión, estoy muy tranquilo, como tú has dicho temprano, pero a mí los derechos de autor, el copyright siempre me encanta, ya lo sabes tú, pero bueno, seguiremos en un momento tranquilo. Bueno, parece ser que estamos un poco de acuerdo en que tanto tú como yo, en que el tema de la ciencia cree que es posible la eternidad, que es de lo que estamos hablando, la vida eterna, pero sí es verdad que a día de hoy no ha conseguido erradicarla. Bien, entonces yo te hice a ti la pregunta de si tú crees que algún día conseguirá la ciencia erradicar la muerte. Me has dicho que más o menos, ¿no? No, ¿Te he entendido? No, te he dicho que algún día se conseguirá alargar la vida. Alargar la vida. Que es diferente. Vale. Yo hablo así de claro, de erradicar la muerte. Erradicar la muerte, erradicar la enfermedad, erradicar la vejez, así de sencillo. Es que eso es enormemente complejo, pero ya no solo por el hecho científico de que se puedan alcanzar grandes éxitos para alargar la vida y por tanto que la muerte no exista, sino por las diferencias sociales que eso genera. Conlleva. Porque si ya de por sí, con la ciencia actual, la ciencia médica actual, existen enormes diferencias entre poblaciones del mundo y poblaciones del mundo, imaginémonos que por conducto de la biotecnología se consigue que los seres humanos sean más inteligentes, sean más sanos. Por conducto de la aplicación de la ciencia al genoma humano, se consigan seres humanos más perfectos, mejores, con mayor longevidad. Pero eso va a implicar... Socialmente, ¿cómo se soluciona? ¿Cómo se soluciona Te doy la eso? solución. Muy sencillo. Con un solo gobierno, no con multitud de gobiernos, un solo gobierno, para toda la raza humana. Ya, pero eso tú sabes que es una utopía, ¿no? Una utopía para ti. También Stuart Mill decía que una utopía para ti. Los utópicos hacen el mundo, pero... Einstein habló, por ejemplo, de ese tema. Ya. ¿Sabes? Y Jesucristo habló de venga tu reino o tu gobierno, un solo reino para toda la humanidad. Se erradicaría, los seres humanos podrían vivir eternamente, no habría diferencias sociales, podrían ser perfectos, porque estamos... Vuelvo un poco a lo mismo, estamos diseñados, yo que creo en un diseñador, yo que creo en Dios, en un creador, lo tengo clarísimo cada vez más, pero estamos hechos, muestra que la misma ciencia está corroborando que estamos hechos para vivir, y no vivir 4 días, vivir eternamente. Entonces, un solo gobierno, a nivel mundial, sería el que podría erradicar socialmente todos estos temas, que sería realmente una problemática. Tú aludías antes a que efectivamente sería una problemática. El hecho de vivir
toda la gente, que no muriese nadie jamás, ¿sería un problema o no? Porque mucha gente me ha dicho, bueno, José, si nadie muere, ¿dónde viviría todas esas personas? Por ejemplo. Sí. Vamos a ver, uno de los grandes problemas que tiene la humanidad hoy es la superpoblación del mundo. Perfecto. Y eso es muriendo seres humanos en masa. Bueno, pues yo te contesto rápido a eso y perdona que te voy a contestar muy rápido al tema de la superpoblación. Vamos a ver. El problema no es la superpoblación, el problema es que está muy mal repartido el mundo. Sin duda. Bien, sin duda. Mira, a día de hoy, querido amigo Jesús, más o menos, a grosso modo, estamos hablando de que han muerto unas 20.000 millones de personas. 20.000 millones de personas, más otros 7.000 y pico millones de personas que viven en la actualidad en la Tierra. Estamos hablando de unos 27.000 y pico millones de personas. Redondeamos, 28.000 millones de personas. ¿Vale? En el caso hipotético de toda esa gente que ha muerto volviesen a la vida y tuviesen que habitar la Tierra, tú sabes que cada persona tocaría, no hablo lógicamente del mar y tal, hablo de la Tierra, tocaría unos 3.000 y pico metros cuadrados por persona. Esos son números, esos son datos que existen. En relación a eso, lo que sí veo es que según la ciencia avanza, se está produciendo justamente la situación inversa. Es decir, la ciencia está avanzando y según avanza, lejos de producirse una mayor unidad universal, lo que se está produciendo es una mayor división totalmente de acuerdo. Humana. Cada vez la sociedad humana está más dividida. Y luego en periodos mínimos de pestañeo, como hemos hablado ya varias veces, lo cierto es que los nacionalismos, los sectarismos, todas esas cuestiones que en determinados momentos se piensan apagadas, finalizadas, jamás finalizan, siempre se mantienen. Con lo cual eso que tú planteas, pues sería una cosa a reflexionar sobre ello, pero lo cierto es que es una utopía. Tenemos un problema. El problema es el siguiente, el tiempo. Siempre se ve el problema del tiempo. Mira lo que me están diciendo, que nos hemos pasado ya de tiempo. Yo te emplazo para que sigamos hablando sobre este tema que es maravilloso, muy bonito, realmente, muy bonito, sí. en otro programa, y seguimos charlando de si es una utopía el poder vivir para siempre, si no lo es, si es una utopía el que al final haya un solo gobierno para toda la humanidad, si no lo es. ¿Te parece bien? Porque es que el programa se nos ha... Y nada, Jesús, me alegro muchísimo de volver a encontrarme contigo, que sigas adelante con tus libros, que son preciosos y maravillosos. Y nada, nos volvemos a encontrar aquí en Se Buscan Locos por la Cordura. A ver si es de locos o de cuerdos esto que estamos comentando, ¿te parece? Encantado. Muy bien, pues vamos a dar paso a un corte publicitario, porque ya sabéis, como siempre decimos, sin la publicidad olvidar, pues no solo de pan vive el hombre, aunque sin él tampoco mucho puedes durar. Corte publicitario y seguimos aquí en el Westin Palace, en vuestro programa Se Buscan Locos por la Cordura. Soy Juan González, propietario de Casa Juan y la sidrería de Juan, que está en Francisco de Sales 41 y Casa Juan en Infanta Mercedes. Son dos restaurantes muy afamados por el tema deportivo, porque tenemos muchos deportistas y de élite, lo cual significa que se debe de dar muy bien de comer, y yo les espero a ustedes para que vengan a disfrutar de una buena comida o cena, y estaré yo personalmente, que mi nombre es Juan González, les vuelvo a repetir, para atenderles. Gracias, muy amables. Locos. Locos. O cuerdos. ¿Qué sentido tiene? Aquí solo se buscan respuestas. Desde el año 2015 se buscan locos por la cordura. Se buscan locos por la cordura. Domingos, 10 de la noche en Marbella Televisión, o repeticiones durante los demás días de la semana. Un programa presentado por José Macías.
Cuando recibes más llamadas de las que puedes atender, descuidas tu trabajo y pones en riesgo a tus clientes. No los dejes esperando. Somos Organicita. Gestionamos tus llamadas de forma automática y organizamos tu agenda. Es sencillo y seguro, mientras tú haces valer tu tiempo profesionalmente. Organicita. Atención telefónica y gestión de agendas. Para degustar la excelente gastronomía de Galicia en Madrid, visita Restaurante Pulpería Botafumeiro. Restaurante Pulpería Botafumeiro, verdaderos especialistas en cocina gallega. Se encuentran ubicados en calle de la Parra, en el número 39, teléfono 91 472 70 54, 91 472 70 54. Restaurante Pulpería Botafumeiro, dirigido bajo la atenta mirada de la familia Álvarez. Pues continuamos en esa búsqueda de locos por la cordura, locas por la cordura. Vamos a hablar sobre el tema de la mente, hackear la mente, que suena muy potente. Y para ello hemos invitado a nuestra amiga Sugin Perret Gentil Robespierre. ¿Lo he dicho todo bien? Perfecto. Y no lo he ensayado ni nada, ¿eh? ¿Te has dado cuenta, Sugin? Oye, bienvenida a este tu programa, el Se Buscan Locos por la Cordura, ¿no? Muchas gracias. Hackear la mente. Bueno, uno se mete en tu página web, que a propósito vamos a decirla ya directamente para darle trabajo a Daniel, para que Daniel se encargue luego de ponerla aquí. ¿Cuál es la página web? Es sujinperretgentil.com, tal cual, mi nombre y apellido. Vale, Sugin con Y, Sugin, Perretgentil.com. Vale, muy bien. De todas formas lo estáis viendo aquí en el faldón, o sea que... Y yo porque estoy mirando aquí, si es aquí, lo estáis viendo aquí en el faldón, que me hago un día a veces. Bueno, Sugin, pues un placer tenerte aquí con nosotros. Como decía yo, cuando uno se mete en tu web, a mí me impactó rápidamente eso de hackear la mente. Tenemos que decir que Sugin es coach emocional. Life coach emocional. Cuéntanos cómo es eso, porque yo me hago un poco lío ahí. Sí, pues me formé en coaching, me he formado en varias disciplinas. Bueno, lo que yo estudié básico fue coaching operativo, luego en las emociones he profundizado en otras terapias como la hipnosis y otros temas. Y pues, mira, he estudiado con los mejores, la verdad, y estoy muy agradecida de mis maestros, pero también he creado mi propio método. Eres una persona muy inquieta, ¿verdad? Sí. Eres tremendamente inquieta. Y a ver, cuéntanos un poquito de tus vivencias, porque de bien jovencita ya estabas para acá, para allá. ¿Cómo es eso? A ver. Sí, yo soy del mundo, ¿eh? Yo es que soy del mundo. Eres del mundo y para el mundo. Y para el mundo, sí. Yo desde pequeñita era como un alma inquieta, ¿eh? Yo desde jovencita aprendí a leer muy temprano y me leí muchos libros antes de tiempo. Esto pasa con los libros, ¿no? Desde adolescente. Y bueno, fui a la universidad, estudié ingeniería de alimentos, hice el camino tradicional y a la par estudié filosofía, bueno, escribía poesías, la verdad que sí, he sido inquieta. Luego emigré también jovencita y he vivido en varios países. ¿Viviste en México varios años? Viví en México, viví en Guadalajara y en la Ciudad de México. Luego vine a España, tengo 7 años viviendo en España, viví 3 años en Barcelona y ahora estoy en Madrid. Y bueno, no paro. ¿Y de qué parte eres? Nací en Venezuela. En Venezuela. ¿Sabes qué? Naciste donde nuestro compañero Daniel. ¿Ah, sí? Sí. Naciste donde nuestro compañero Daniel. Digo, naciste tú. No Daniel nació donde naciste tú, sino tú naciste donde él, porque él es mayor que tú. Seguramente. No lo dudo, ¿eh? Segurísimo. Bien, entonces... vamos a centrarnos un poco en eso. ¿Qué es eso de hackear la mente? A ver, ¿cómo puedes tú ayudar? Primero, cuéntanos qué es para ti eso de hackear la mente para que la gente pueda entenderlo. Pues mira, mi propuesta es hackear la mente porque se habla mucho de afirmaciones, de creencias limitantes. Mira, ¿sabes qué? Que la verdad es que necesitamos hackear la mente, es decir, reprogramar la mente inconsciente y necesitamos corregir las causas de las causas cuando queremos cambiar algo en la vida.
Si fuera tan fácil, ¿cuánta gente no puede dejar de fumar, no puede bajar de peso, no puede ni cambiar sus hábitos, no puede ni levantarse temprano? ¿Sabes? Es la verdad. Tenemos una mente inconsciente que está allí por una razón evolutiva y que está todo muy bien, pero no estamos aprovechando el recurso. Allí están un montón de grabaciones que necesitamos actualizar. Es lo que yo escribo, ¿no? Es que como tu cerebro es como el hardware y tu mente es como el software, y como todo sistema operativo necesitamos actualizarlo. Pero actualizarlo como tú no quieres estar esperando cualquier cantidad de tiempo para esa actualización. Tú necesitas algo efectivo que te sirva a lo que tú quieras lograr, real, práctico y divertido. Porque si no, ¿para qué? No queremos ir años a terapia y volver a llorar por las mismas heridas. O sea, esto yo creo que ya no... El mundo va muy rápido, ¿no? Y al menos yo soy muy inquieta. Así que hackear la mente es poder cambiar en la mente inconsciente las causas de las causas para poder lograr resultados diferentes. Que es un poco, esto es un poco a colación por lo que te ocurrió a ti, ¿no? O sea, tú te metes un poco en este mundo de hackear la mente por lo que te ocurre a ti. Parece ser que a ti te iba todo aparentemente de color de rosas, pero llega un momento en que tú dices, stop, voy a hackear la mente, ¿no? ¿O cómo es eso? Cuéntame. Sí, pues yo como ingeniera de alimentos trabajaba en una multinacional y yo tenía un trabajo fenomenal a vista de todos. Mira, viajaba muchísimo. Y de eso estoy muy agradecida porque conocí amigos extraordinarios en todas partes, en muchísimos países, porque yo atendía fábricas de alimentos. Y bueno, como yo soy una persona de personas, más que clientes y vender nutrición, pues yo hacía relaciones. Al día de hoy son mis amigos, ¿no? Hablamos de la vida, de las cosas, del planeta, de las personas, de las emociones, conectamos. Y por eso me encantaba mi trabajo, porque no había un día igual a otro, porque conectaba con las personas, porque viajaba y todo eso estaba muy bien, pero trabajaba muchísimo. Estuve varias veces como con cuadros de agotamiento y tal, pero yo decía, no, hombre, yo no creo en eso del burnout, eso no existe. Eso es un... Pero claro, llegó un día en que sí, mi salud se quebró y terminé en el hospital. Y sí, la verdad es que la doctora me dijo que lo que tenía era un cuadro de burnout, y yo no me lo podía creer que la doctora en el hospital me estuviera diciendo eso, y que, claro, cuando se llega a esos niveles, bueno, de ansiedad y de tantas cosas, toma tiempo volver al buen estado, ¿no? Y fue un momento muy duro porque yo sola me había puesto en esa situación. No es un terremoto, no es una pandemia, o sea, tú escoges tu trabajo, tú escoges tu profesión, tú llegas ahí. ¿Cómo puedes ser tan inteligente para unas cosas y hacerte tanto daño en otras, no? Y pasa lo mismo con relaciones tóxicas, pasa lo mismo con decisiones que tomamos que no nos convienen para nada. Dices, pero ¿por qué yo misma me he llevado aquí, no? Pues por lo que tenemos grabado en la mente. Y me prometí a mí misma hackear mi mente. Me prometí a mí misma hacer lo que tenga que hacer para reprogramarme y vivir una vida a mi medida, porque yo soy un ser que necesita libertad, necesita expresión, necesita... Entonces, pues no estaba viviendo en coherencia con el ser humano que yo soy. Claro, claro. Y se nota que te has hackeado la mente, que te has reprogramado, ¿eh? Se nota mucho en tu forma de... pues eso, de expresarte, de actuar, es algo que se nota bien. En tu página web aparece las mejores oportunidades surgen de las mayores crisis, y también aparece la crisis es una interpretación. Eso me ha gustado mucho. La crisis es una interpretación. Háblanos un poco sobre eso. ¿Sabes qué pasa? Que somos seres lingüísticos. Vivimos en la interpretación de lo que está pasando. Y claro, se suman factores como, por ejemplo, los medios de comunicación son empresas con fines de lucro y te comunican la crisis. Yo nací en Latinoamérica. Desde que yo nací, las noticias dicen que estamos en crisis. Pero vamos a ver. O sea, para ti eso ya es una segunda naturaleza. Para mí eso es lo normal, estar en crisis. Entonces, ¿qué pasa? Pero ocurre un efecto en las personas y de diferentes edades y en diferentes países del mundo. No hay palabra, no hay frase, no hay comunicación que no tenga un efecto emocional. Entonces, los periodistas lo sabéis muy bien. A la hora de comunicar, escogéis las palabras y muchas veces es fuerte lo que uno
siente frente a las informaciones, ¿no? Y esto pasa con la crisis, ¿no? Con la palabra crisis, que yo me encuentro con personas, y a mí también me pasó, que empiezas ya predeterminado con que como hay una crisis, como estamos en crisis, como yo estoy viviendo una crisis personal, como tenemos el que país estar mal. está en crisis, ya por ahí, ¿qué tanto podemos hacer? Y ¿sabes qué? ¿Qué crisis podemos hablar, ¿no? Otros países y otras personas que no Totalmente tienen de acuerdo. ni para terminar el día. Totalmente de acuerdo. Yo he vivido en otros países, precisamente en Sudamérica, y he visto de lo que tú estás comentando, lo he vivido con mis propios ojos. Cuando yo, después de 7 años de vivir en Sudamérica, volví a Madrid, dije, ¿pero de qué hablan aquí? ¿De qué están hablando aquí? Entonces te das cuenta efectivamente de lo que tú dices, de que no sabemos ni de lo que decimos, que crisis hay en otros lugares. Entonces es importante, cuando ocurren esas muchas veces supuestas crisis, ¿qué hacemos? O sea, en vez de decir, bueno, el caso de la pandemia, ¿no? Hay una pandemia y hay una pandemia, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos ahí en el rincón o salimos del rincón? Reinventarnos completamente, entender que todo lo que habíamos pensado y decidido tal vez no era de esa forma. Cambiar las premisas, por ejemplo, si pensamos que cada reto tiene 5 a 10 soluciones, si yo te digo, José, de ahora en adelante, cada vez que tengas un problema, tienes 5 a 10 soluciones, pues ya te entra la calma, porque será cuestión de encontrar, y en la solución número 5, 6, 7 estará la buena, yo escogeré, pero calma, ¿no? Te das cuenta, es que hay maneras de interpretar lo que te está pasando. Entonces llega una pandemia y sí es verdad, nos ha cambiado la vida, la realidad, la rutina, las prioridades, nos hemos reinventado de alguna manera, a veces sin querer. Pero lo importante de aquí es que todo lo podemos volver a inventar, porque las premisas son otras y tú puedes escoger tus premisas. Es cierto, Sujin, que muchas veces, yo lo he escuchado en alguna ocasión, y creo que sí es cierto, no sé cuál es tu opinión, de que muchas de las cosas por las que nos preocupamos, problemas que todavía no han surgido, es que me va a pasar esto, es que no sé qué, al final el 99% dicen que no pasan. Es correcto, es correcto. La cifra es increíble, es como más del 80% de las preocupaciones que tenemos nunca llegan a suceder. Pero el efecto que tienes lo tienes tú. Claro, claro. O sea, que te lo llevas, te preocupas por algo que luego realmente, o sea, te estás inquietando por algo que luego no ocurre. Es un absurdo, ¿no? Y está bien, porque la mente inconsciente tiene la función de protegerte. La función del cerebro es garantizar la sobrevivencia. La felicidad es problema tuyo, ¿eh? El problema del cerebro es que sigamos vivos y la mente inconsciente tiene que protegerte. Entonces tú tienes que prevenir, pero esto nos viene desde que el hombre estaba en las cavernas y tenía que asegurarse la sobrevivencia. Pero hoy en día, pues vamos a ver, pues, gestionemos esto desde otras premisas, ¿sabes? Muy bien. Por otro lado, algo que es bueno hacer, también que he escuchado en muchas ocasiones y que también estoy de acuerdo, yo precisamente en este mes de agosto, sabiendo yo, porque claro, he entrevistado a muchas personas que me han dado consejos y tal y cual, ¿no? Por ejemplo, te preocupas mucho por cosas que no puedes solucionar, ¿no? Cosas que no puedes solucionar. O si no, a ver cómo te lo puedo explicar. En vez de centrarme en lo que no puedo hacer, si me centro en lo que sí puedo hacer, voy a ser más feliz, ¿no? ¿Eso es correcto así? O sea, centrarte en lo que puedes hacer y no centrarte en lo que no puedes hacer. Sí, eso es una premisa. Centrarte en lo que no puedes hacer es una infelicidad garantizada, es una impotencia garantizada. Pero no solo eso, lo importante es que tú te centres en lo que tú decidas que es importante para ti. Como si tú te quieres centrar en un problema que te es lejano, pero por algo es tu decisión. Lo importante es que tú decidas y tú pienses lo que tú decidas, no que seamos pensados. Muy bien, me ha gustado eso último que acabas de decir. Vale, oye, si yo quiero, nos tenemos que despedir ya, pero antes de despedirme, si yo quiero, por ejemplo, asistir para que tú me des consejos y tal, ¿qué tengo que hacer? ¿En la página web? ¿En la página web está el contacto y demás o cómo? Sí, en la página web podéis escribir, podéis solicitar cita, hablamos, claro que sí, con todo gusto está ahí disponible la comunicación en todo momento.
Pues sinceramente, Sujin, tenerte aquí es un placer, encontrarse con personas como tú, que además transmites paz, Sujin, transmite mucha paz, eso Qué es bueno. importante. Sinceramente, ha sido un placer y nada, bienvenida a tu programa. Muchas gracias, José. Gracias a ti. Bueno, ahora creo que sí es el momento de despedirnos y que, si Dios nos lo permite, nos volveremos a encontrar en otra edición en vuestro programa Se Buscan Locos por la Cordura. Chao. There's a time to